noches, el día de hoy les voy a exponer sobre el equilibrio químico. El equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente en la misma velocidad. Entonces, dicho de otras palabras, cuando una reacción química llega a un punto de equilibrio, entonces lo que comienza se cambia y resulta siendo una reacción directa e inversa. Entonces, por ejemplo, tenemos A más B que nos va a producir C, pero entonces va a llegar un punto de equilibrio que no va a ser solo produciendo C, sino que se va a hacer un ciclo que A más B va a producir C y que C va a comenzar a producir A más B. Un ejemplo de ello entonces podría ser como se ve acá, que sería el ácido acetático que produce acetato y H+. Esta reacción es posible al disolverla en agua y es reversible, o sea que va a ser el ciclo que vendría siendo el acetato más el agua positivo también se puede convertir en lo que es ácido acetáico, produciendo el ciclo y produciendo un equilibrio. Un segundo ejemplo entonces podría ser lo que es el carbono de calcio en estado sólido que se calienta para dar el carbonato de calcio que también está en sólido más el CO2 que está en estado gaseoso. Entonces allí tenemos una sustancia en estado sólido, como les decía, en lo que es los reactivos, y en los productos tenemos también un sólido y solo un gaseoso. Entonces lo que va a ser difícil que un gas como el CO2 se junte con el carbonato de calcio de por sí solo, lo que hace que la reacción sea difícilmente inversa, lo contrario a un equilibrio químico, o sea, allí no habría un equilibrio químico en este caso. Bueno, la constante de equilibrio, bueno, cuando hablamos de la constante de equilibrio, hablamos que es la relación que se establece entre las concentraciones de reactivos y productos cuando se alcanza el estado de equilibrio. La concentración de equilibrio la podemos expresar como K. Va a ser por acá como K, la podemos expresar también como Kc, o también se puede encontrar como Keq, se puede encontrar como cualquiera de estas tres opciones. Se expresa con la relación entre las concentraciones de moralidad de los moles, lo que es moles, de los reactivos y de los productos. Las concentraciones pueden variar, pero K para una relación dada permanece constante siempre y cuando la reacción esté en equilibrio y la temperatura no cambie, que es allí donde vamos a ver lo de las leyes de Charlie. Bueno, entonces la constante de equilibrio la podemos expresar como, tenemos como A más B que producen C más D, diciendo que estos son los reactivos y que estos son los productos.
Entonces, bueno, según la expresión de las masas, la constante de equilibrio se expresa de la siguiente forma. Entonces, decimos que constante de equilibrio es igual a C elevado a la C por D elevado a la D. Esto serían los productos. Pasamos a dividir los reactivos. Entonces diríamos que A elevado a la A por B elevado a la B. Donde, como les decía, estos serían los productos, los reactivos pasan a dividir y teniendo en cuenta que este A es la molaridad que tengamos, dependiendo de la reacción que tengamos. Entonces depende la molaridad. Al hablar de constante de equilibrio, pues primero decimos que no tiene unidades. La magnitud de Kc es la medida de extensión en la que tiene lugar la reacción. Si hablamos de Kc mayor a 1, la mayoría de los reactivos se transformarán en productos. En cambio, si hablamos de que de Kc es menor que 1, la mayoría de reactivos permanecen sin reaccionar y solo se forman cantidades pequeñas de producto. El valor de Kc solo varía con la temperatura, que es lo que vamos a hablar con la ley que sigue. Es constante en una temperatura dada, es independiente de las concentraciones iniciales. No tomamos como base las concentraciones iniciales, eso queda totalmente aparte. Entonces, donde hablábamos y cómo influye la temperatura. ¿Quién dice que influye la temperatura? Esto lo dijo Charles. No lo publicó él, pero pues es de la autoría de él. Donde él nos dice que si se presenta una perpetuación externa sobre un sistema de equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancelará parcialmente dicha perpetuación de la medida que el sistema alcance una nueva porción de equilibrio, lo que va a generar un cambio en la concentración, presión, volumen y temperatura, alterando el estado de equilibrio de un sistema. El volumen de la temperatura son directamente proporcionales. Tenemos volumen que se puede expresar como B, también tenemos lo que es T, que es la temperatura, y tenemos K, que es la proporción, que es la misma constante. Cualquier gas, la temperatura y volumen son directamente proporcionales. La presión y la cantidad de gas son constantes. Equilibrio heterogéneo. Bueno, es heterogéneo cuando no todas las especies que intervienen están en la misma fase. Gas y sólido o líquido y sólido. La velocidad de una reacción con dos fases depende del área de la superficie de contacto entre dos fases. Sin embargo, cualquier cambio de esta área tiene el mismo efecto sobre la reacción directa e inversa. Bueno, cálculo de constante de equilibrio. En este cálculo, entonces lo que tenemos que hacer es despejar y hallar la molaridad de los reactivos y de los productos, que es con los que puedo comenzar a hallar la constante de equilibrio. Despejando, ¿cuál sería la molaridad del reactivo A? Despejando, ¿cuál sería la molaridad del reactivo B? Voy a encontrar y voy a poder despejar mi fórmula para hacer el ejercicio.
Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Tatiana González, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Uniminuto, de cuarto semestre. Gracias.